Zacatlán, pueblo mágico desde 2011 y significa lugar donde abunda el zacate. A 2:30 horas de Puebla y a solo 3 horas de la Ciudad de México y de Jalapa. En un rincón de la sierra, de un estado muy famoso, se encuentra mi hermosa tierra, con lugares majestuosos. Está llena de manzanas y de piedras encimadas, relojes monumentales que alegran con sus campanas. ¡Ay, Zacatlán, qué lindo es! El paisaje, el mirador, todas las cositas bonitas que tiene, la comida. ¿Qué tiene mi acento? Es muy bonito. Ay, gracias. Dale, sigue. Pues todo, la gente es muy amable aquí, los tlacoyos. Probé tlacoyos. Nunca los he probado, están muy buenos. Miren qué lleva. Refresco. Solo sé que está la barranca y el mirador de cristal. Ajá. Y luego de ahí que está el turismo que va hacia Tulimán, a la tirolesa. ¿Saben qué significa Zacatlán? No, la verdad no. ¿No? Yo no. Yo les recomiendo Delirio Tinto. Es un restaurante que de hecho aquí damos las pruebas del café que tenemos ahí. Es especialidad en cafetería. Que visiten Zacatlán, está muy bonito. Visite. La verdad es ahí, está padre. Zacatlán, nunca te olvido. Y aunque estoy lejos, por ti suspiro. Y qué mujeres de la Dios. Eres orgullo de Puebla, vives en mi corazón. Cuando te cubres de niebla, me recuerdas tu danzón. Barranca de los jilgueros, con mucha naturaleza. Tus hombres y tus mujeres están llenos de nobleza. Aquí se tiene la costumbre de hornear pan todos los días, de fabricar monumentales relojes y cultivar las frutas que la tierra regala. Son las manzanas las que abundan, así que se deshidratan o se convierten en licores y mermeladas. Anualmente produce alrededor de 320,000 botellas de sidra rosada, gasificada, dulce, natural, de pera y durazno. Vean a Marlene. Verde, amarillo, naranja, faltó el rojo. Son sidras artesanales, productos Casares, para que vengan, visiten y vengan a probar qué rico está, los vinitos, las cremas, las sidras, que es la especialidad de la casa. Ahí hay tirolesa, hay un puente colgante y hay donde comer y todo muy bonito. ¿Algún saludo que quiera enviar hasta Pues, Chiapas? A ver, un cuéntenos. Un saludo a mis paisanos allá en Chiapas. Yo soy de allá de Ocosocautla, Chiapas. ¿Sabes qué significa Zacatlán? Sí, ¿Qué significa? lugar donde abunda el zacate. Ay, por fin alguien nos dijo qué significa Zacatlán. Hay gran variedad de lugares, por ejemplo, está el Museo de Relojes, está lo que es la visita del Panteón, en donde hay vitromurales. También está el Museo del Vino. También pueden visitar el convento franciscano. Visiten Zacatlán y espero que les El pan guste. de queso está hecho con manos trabajadoras, las casitas con sus techos de tejas encantadoras. Eres un gran También famoso por su antiguo convento franciscano y por su tradición relojera que data de los inicios del siglo pasado. Ay, Zacatlán, linda tu feria de la manzana. Al norte colinda con Huauchinango, al sur con Aquixtla y Chignahuapa, al oeste con Ahuacatlán, Tepetzintla y Tetela de Ocampo. De visita en Zacatlán. De Guerrero, visitamos las cascadas de Quetzalapa, el museo de Centenario, el reloj Centenario, Chignahuapan también, a todas las personas que los vean a ustedes, que los siguen. Y pues a todos los invitamos a que vengan a pasarse unos días acá, está excelente. Saludo a mi familia que está en Cancún, los amo. Saludos hasta Cancún, desde Zacatlán, Puebla, ¿cómo no? ¿Sabes qué significa Zacatlán, amigo? La verdad no, desconozco para qué les voy a inventar un nombre. Un saludo a toda mi familia, mi hermana Ana Carelli Ok. y para mi cuñado Andy. La plaza de armas está adornada con un agigantado reloj centenario, hecho de flores y con 2 carátulas.
papá y bien bonito. Lo vi hace rato, no sé dónde lo vi, pero lo vi hace rato. Te vi hace rato. Mire qué bonito, mire. Y me echa foto para mí. Saludos. Mira qué bien, qué bien. ¿Me lo regala para mi papá? Un saludo. Sí. Un saludo. ¡Saludos! ¡Uy, qué bonito! ¿Cómo te llamas? ¿Eh? ¿Cómo te llamas? Agustín.